el mundo de la radiodifusión. Sí. Bueno, que comenzamos en esa época. Tú sabes que creo que todos siempre tenemos un comienzo. Yo les comentaba, tenemos un grupo privado, la familia, y entonces... o a partir del año 2000, eran técnicos en sistemas, no eran locutores, ni es que tenían años en radio, ni nada, sino que eran... del Jazzler, ¿no? Porque lo trabajamos, que tú me lo enseñaste, y trabajamos como en el 2006. De hecho, yo salí de esa radio y pues, creo que todavía deben tener Jazzler en esa radio instalada. Si ese aparatico no estaba conectado, allí no funcionaba el Radio 5. Claro. Y pues el Radio 5 también era muy complicado, pero para radios profesionales, para radios... A continuación, Sin Formato, el podcast. Conversaciones amenas, un tiempo diferente para estar libre de estrés. Este podcast es presentado por SBTV, diseño de flyers y arte digital. Producciones Mendoza, FP, especialistas en spots publicitarios, en audio y video. Ministerio Internacional Nueva Vida, www.nuevavidainternacional.org, con su podcast en Spotify como Nueva Vida Contigo. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos los que siempre siguen acá nuestro podcast, que por supuesto se llama Sin Formato, el podcast, nuestra segunda temporada, ya prácticamente dentro de unos cuantos episodios, arribando a la tercera temporada. Por supuesto que seguro arrancamos el 2023, por supuesto con la tercera temporada, pero estamos acá con la segunda y tenemos un invitado que para mí es un honor tenerlo acá con nosotros en nuestro podcast. Es mi maestro de edición, así que todo lo que yo pude hacer en la parte de lo que es editar audio, en todo este arte, pues los aprendí gracias a mi amigo que va a estar con nosotros en este día. Así que bueno, venezolano, dejando nuestro país también en alto, por supuesto, desde el país vecino de Colombia. Así que recibamos a nuestro amigo Will Arias, por supuesto, desde Colombia. Bienvenido, Will, acá a Sin Formato, el podcast. Gracias, Osmar. Oye, qué presentación tan bonita, ¿verdad? No, es un honor, de verdad, un honor estar compartiendo contigo. Eres, como ya te lo he dicho, eres la fiel muestra de que el alumno supera al maestro. De verdad, pues, las cosas que estás desarrollando hoy día, pues, son muy superiores a aquello que hablábamos y te enseñaba hace, ¿qué? Eso fue hace como 15 años más o menos, ¿o qué? Sí, aproximadamente, claro. Sí. Le comentaba a un amigo que nosotros, bueno, cuando yo me inicié en radio, no sé tú, pero yo me inicié prácticamente con ustedes. Yo solamente tenía como unos 8 o 7 meses adelante de cuando ustedes llegaron a Manada Radio. Pero que le comentaba a un amigo que nosotros nos iniciamos en ese periodo en que la radio estaba haciendo una transición de lo analógico a lo digital. ¿Sí recuerdas que antes la radio se manejaba con cassettes, con vinilo, con DVD? Sí. Y bueno, llegar a todo lo que es la compresión después de sonido y hacer todo eso, pues llegamos en esa transición realmente, ¿cierto? Yo viví la parte análoga también, porque yo conocí la radio por medio de un evangelista, pastor, que se llama Vicente Delgado, de Maracay. Claro. Y él tenía un programa súper famoso para la época y que se llamaba Venezuela para Jesucristo, y así se llamaba su ministerio. Y él tenía un programa en la radio AM, y en Maracay sonaba mucho esa radio en su época, pues en su auge, que se llamaba Aragüeña 650. Y pues yo asistía a la iglesia con él,
Decía, mi mamá y yo íbamos a la iglesia de Vicente Delgado, y él llamaba mucho la atención porque él tenía una camioneta con estas cocteleras como de ambulancia, de Sí, policía. sí, sí recuerdo. Y pues él es una persona muy elocuente, que maneja muy bien la locución, y pues eso a un niño de 9, 10 años ya le llamaba mucho la atención. Y de hecho nosotros vivíamos cerca de donde estaba la iglesia, y pues yo veía eso de ese mundo donde él estaba, desde la radio, y pues un día las hijas me dijeron, mira, ¿quieres ir un día para que veas cómo se hace el programa de mi papá? Wow. A Noemí y Raquel. Y pues sí, claro, vamos. Y mi mamá me dio el permiso y fuimos a la radio, y yo quedé encantadísimo porque fíjate, un niño de esa edad con tantos botones y con tanta cosa que apretar, Claro, y claro. no, pues uno se vislumbra todo, ¿cierto? Qué bueno. Y bueno, entonces allí fue donde entré como en ese mundo y empecé como que a conocer la tecnología análoga de la radio. Ya después pasaron que 6, 7 años, y empecé a tener contacto con el Ministerio Cristo Viene, y allí había una radio que pues tenían ya la tecnología digital. Claro. Uno pues que es joven, muchacho, que le gusta la tecnología y eso, empecé también a conocer el mundo de la radio digital, y allí fue donde empecé realmente a meterme en la radio. Tenía yo, ponte, 16, 15, 16 años. Y de ahí en adelante, pues no pude salirme de la radio. Te atrapó el mundo de la radiodifusión. Sí. Bueno, que comenzamos en esa época. Tú sabes que creo que todos siempre tenemos un comienzo. Yo le comentaba, tenemos un grupo privado, la familia, y entonces mi primo le comentaba a él que cuando nosotros vivíamos en Maracay, yo vivía en Barrio Lourdes, y la ventana donde dormía mi tío, daba directo hacia la calle, ¿no? Entonces eso quedaba cerca de la escuela Moral y Luces, no sé si más o menos sabes por dónde es. Bueno, yo vivía de niño por ahí, viví como hasta los 5 o 6 años ahí, y bueno, entraba a la habitación de mi tío porque tenía un long play, tenía unos decks allí de colocar acetato. Sí. Y entonces tenía acetatos de la Fania, bueno, y de Héctor Lavoe y de Rubén Blades, pues hasta más no poder. Entonces, bueno, tanto lo escuché que le agarré fobia a la Fania, porque es que lo escuché demasiado. Sí. Pero sí me llamaba la atención todo lo que eran los vinilos y todo eso. Aparte que también mi abuelo tenía los vinilos pequeñitos. Yo no sé si lo llegaste a ver, Will. Claro. Unos viniles que eran más pequeños que el long play normal, y sí, tenían solamente 2 canciones. Una canción por adelante y otra canción por atrás. Y sí, esos vinilos eran pequeñitos. Y mi abuelo tenía, bueno, una caja así como una gavera de refresco, pero full de eso. Imagínate. Y entonces yo de niño, imagínate, ese fue como mi primer encuentro así con la música. Sí. Y después, bueno, los viajes que te da la vida, tantos años después, yo estudio informática, y bueno, me relaciono luego al tiempo con lo que es la radio. Recuerdo que, ¿tú te acuerdas de esta radio CIMA? Que quedaba, claro, CIMA 95.5, que creo que transmitía desde Turmero, ¿no? Si mal no recuerdo. CIMA estaba en Maracay, en el centro de Maracay. Ajá, pero ellos tenían mucha cobertura y tenían repetidores, y por ahí una de esas montañas entre Maracay y Turmero estaba la antena repetidora de CIMA. Bueno, el operador de estrella ahí, uno de los fundadores, estudió conmigo ahí en ¿cómo se llama? En el Newton, Isaac Newton. Y se graduó en informática y necesitaba su título para aspirar un poco más de sus cuestiones salariales. Y por supuesto, porque la radio en ese momento estaba en esa plena transición, prácticamente a final de los 90,
la radio estaba en esa transición de convertir todo lo análogo a lo digital. Y realmente fue un gran salto, ¿no? Porque como todo era tan manual, todo era tan cinta magnética, no sé si te acuerdas, cinta DAT, cassettes. Sí, los TDK. Se nos está cayendo la cédula hoy. Recordando que tú me estás diciendo de tu tío, yo creo que yo tuve influencia por parte de mi padre, de que él le gustaba mucho la música, y también la Fania. Él era melómano, él escuchaba mucho Richie Ray, Bobby Cruz, y la Fania a morir, pues. Y él tenía esas grandes cornetas y tenía los mezcladores, los ecualizadores. Mi tío también. Y tú sabes que los melómanos, o sea, es obligatorio que un melómano de aquella época de los 70, 80, tengan sus equipos, sus sonidos, su miniteca, por decirlo por lo menos, una miniteca. Y claro, sí. Ya cuando empezó la tecnología, que llegó o el boom de la tecnología china, mi papá se compró un mezclador como de DJ, y ahí que tenía sus efectos y sus cosas y tal. Y por ahí yo creo que viene la vena radial, ¿oíste? O sea, ahorita pensándolo realmente. Claro. Tú me hiciste como que caer en cuenta en eso, en esa historia que no recordaba. Claro, sí. Es una retrospectiva que hay veces que uno no entendemos cómo Dios nos lleva a ciertos procesos, y cuando estamos quizás en alguna parte de nuestra vida, en algún punto, recordamos esa parte hacia atrás y vemos que Dios nos ha llevado de una manera como que tan artística, tan sutil, de llevarnos hasta cierto punto que cada cosa que haces pues es valiosa en el futuro, o quizás en el corto plazo, pues es importante todo eso. Bueno, tengo a Will acá, prácticamente también, aunque es muy joven, pero también Willy es una leyenda de la radio en nuestra ciudad natal. Así que, bueno, ya prácticamente ha dado un recuento de los inicios en su carrera de broadcaster, de radiodifusor en la ciudad de Maracay. Tuviste por varias emisoras, ¿no? Sí. Cuando tuviste en el Ministerio Cristo Viene. Después, ¿cuáles fueron las otras experiencias que fuiste teniendo hasta ir a la parte comercial? Cuéntanos esa experiencia. Lo primero que yo hice en radio fue en el Ministerio Cristo Viene, como ya formalmente, como aprendiz, ¿sí? Porque realmente ahí yo no sabía nada de radio. Luego allí conocí a Oscar Márquez, y Oscar Márquez también es nuestro padre. Sí. Oscar Márquez, bueno, realmente Oscar Márquez, él me enseñó mucho, ¿verdad? Sí. Hay que al César, o sea, hay que darle César lo que así es. Y pues realmente Oscar es una persona que conoce mucho de radio, y creativo, y realmente es un maestro, ¿sí? Él me enseñó lo que es la edición, la preproducción, los guiones, cómo instalar consolas, cómo los cables, que se partió un cable, cómo hay que resolver, busca la manera, o sea, y ese amor y el compromiso, sobre todo, porque lo técnico lo puedes aprender hasta en YouTube. Bueno, en aquella época no existía YouTube, pero exactamente. Ese compromiso, el amor, la entrega a la radio, yo creo que lo aprendí de él. Es la disciplina de que dale que hasta que salga. Eso es una buena virtud que tiene. Este podcast es presentado por SBTV, diseño de flyers y arte digital. Producciones Mendoza FP, especialistas en spots publicitarios, en audio y video. Ministerio Internacional Nueva Vida, www.nuevavidainternacional.org, con su podcast en Spotify como Nueva Vida Contigo. Hasta que salga. Eso es una buena virtud que tiene Oscar Márquez, y yo creo que por ahí lo aprendí, y en la radio, porque ya pues por parte familiar, mi abuelo, mi madre, mi padre, pues siempre me enseñan a eso a sus hijos, ¿cierto? Y en mi familia ocurre así.
que me enseñaban también lo que es la constancia, Pero fue algo que tú empezaste a descubrir porque te llegó a las manos, no fue algo, una herencia musical que tenía o que de que tus padres eran locutores o que ya No, conocían en el el mundo mundo. de la radio no tengo precedentes familiares, musicales, de gustos musicales y eso. Eh, por ahí hay una leyenda familiar que por parte de mi abuela materna, parece que como que Juan Vicente Torrealba, hay una conexión por allí con Juan Vicente Torrealba. Wow. Eh, no está confirmado ni nada de eso, pero es como una leyenda familiar. Y pues en la radio pues empecé así en Ministerio Cristo Viene, estaba allí pues como aprendiendo. Luego de eso, Oscar, ahí conocí a Oscar y Oscar luego estaba en otra radio y él me decía, mira, es que necesito una persona para que me ayude con la edición y a sacar los programas al aire, en las consolas y tal. Y estaba Asnel Flores. Claro, claro. Y Asnel Flores venía también de la radio de Cristo Viene. Y entonces Asnel ya estaba en proceso de irse porque él estaba con otros planes. Y yo me quedo en las labores de Asnel. Y pues obviamente también aprendiendo. Y allí fue donde en la radio Carisma del Ministerio del Cuadrangular, Claro, fue donde sí. realmente yo empecé a hacer radio de verdad. O sea, realmente fue donde me fogueé en la edición, en grabación, en cómo utilizar la consola, darme golpes con el programa Jazzler, que en aquella época era súper complicado, hallándole las vueltas, porque como no había tutoriales, no había, no había manera de uno saber cómo hacerlo, qué pasa, por qué no me reconoce, por qué no sé qué sucede aquí. Y uno tenía que era por la intuición, echarle cabeza. Y leer los PDF en inglés, de paso. Sí, sí. Y sabes que ahorita tú comentabas que sobre los técnicos en sistemas. Y realmente esa transición de lo análogo a lo digital, la mayoría, o sea, para no decir todos, o sea, un 95% de las personas que trabajaron en radio en el 2004 o a partir del año 2000, eran técnicos en sistemas, no eran locutores, ni es que tenían años en radio, ni nada, sino que eran personas que eran técnicos en sistemas. Porque realmente... No, y te digo, Will, pasó fue que yo llegando acá a la Argentina me doy cuenta, y de hecho ya yo había averiguado en Venezuela, porque lo que pasa es que cuando tú te gradúas de sistema, y especialmente cuando yo salí como técnico, que estuve 3 años, lo menos que te enseñaban era multimedia, ¿no? Eso es otro campo, ¿no? Que si bien lo toca la informática, pero no lo enseñaban como parte del pensum educativo dentro del instituto, dentro de la universidad. O sea que eso que hacías, tenías que haber haber trabajado en una radio, o un amigo que de repente era relacionado con el audio, y ahí se empalmaban esos conocimientos y uno hacía que lo que poco o lo que aprendiste de la parte informática, poderlo aplicar en ese campo. Porque en ese momento en Venezuela no existía la carrera de audiovisuales, ni técnicos tampoco. Y los que estaban, por supuesto, se habían formado afuera, se habían formado en el norte, o venían acá y ya estaban bien instalados en canales comerciales altos y las emisoras ya altas, y bueno, era bastante difícil llegar a ese nivel. Sí, no, y fíjate que en las radios comerciales que yo estuve, estaba un señor que él era como suizo, polaco, que él le montaba las antenas a todas las radios, por lo menos en el estado de Aragua, a todas, en Valencia a todas. Ya el resto, pues, no sé, pero él es una persona muy reconocida. Él se llama Peter. Y él tenía conocimientos de informática y obviamente de lo análogo. Claro. Y yo veía a ese señor dándose cabezazos y buscando ver cómo hacía, porque a pesar de que, o sea, que él era un ingeniero, porque realmente él era un ingeniero,
esa transición del software con lo análogo, con era nuevo. Sí, era totalmente nuevo y yo vi a ese señor ingeniero que muy bueno en aquella época, o sea, en el 2000 tanto, 2005, bregando a ver cómo es que era la cosa. Porque es que era, y por eso es que solicitaban, o los dueños de radio, o los gerentes de radio, buscaban personas de informática para que hicieran como el acople con los que ya sabían cómo es que era la conexión de audio, de micrófonos, de estéreo y esas cosas, ¿cierto? Y pues no se sabía nada de eso. Y ya pues, yo creo que cuando empezó el auge del YouTube, del internet, es que uno podía como investigar y ya como que, inducir un poco más, pero al principio fue muy duro. Sí, demasiado. De hecho, hasta el mismo Sara Radio, que era fácil e intuitivo, era totalmente como que un dolor de cabeza para todos los que no sabíamos manejarlo, porque creíamos que se manejaba así tan simple, era nada más colocar una ¿cómo se llama? Una lista de canciones, colocarla ahí, reproducir en bucle y ya. Sí. No, pero es más que eso. Tú sabes que yo soy muy amante así como tú del Jazzler, ¿no? Porque lo trabajamos, que tú me lo enseñaste, y trabajamos como en el 2006, y de hecho yo salí de esa radio y creo que todavía deben tener Jazzler en esa radio instalada. Y así como esa radio, pues muchas otras que pude visitar, emisoras consolidadas y que tenían Jazzler. Pero el problema es que desde que pisó el 2013 o 2014 hacia adelante, pues se fue quedando porque no se podía, Jazzler no se podía, o al menos la versión que nosotros conocemos hasta ahora, el RC 2. No sé cuánto, se podía instalar en Windows 7 de 32 bits. Pero después que pasó a los 64, a instalarse en sistema de 64, ahí se empezó a quedar un poco porque no existían muchos parcheadores, ni crack, ni nada que se pudiese adaptar para esa tecnología. Entonces se fue relegando un poco. Sin embargo, a mí me gusta programar allí, pero sabes que ahora uso más Sara y me complico menos que en Jazzler. Sí. Y hago casi lo mismo, como un 70% lo mismo que hago en Jazzler, pero lo puedo hacer en Sara porque los conocimientos de Jazzler los apliqué en Sara. Sí, es que realmente el Sara es mucho más fácil de manejar. El Jazzler te pide muchas cosas. Te pide mucha información. Él te pide, mira, necesito saber esto para poder trabajar bien. Sin embargo, pues, o sea, yo soy Team Jazzler, realmente. En una oportunidad en un negocio de una tienda de ropa, ellos querían colocar un ambiente musical y yo dije, no, Jazzler. Claro. Porque ellos utilizaban un ambiente musical, pero con ciertas publicidades, promociones. Sí, es una radio, eso es una radio, funciona como una radio. Y de hecho, el Jazzler se sigue utilizando hasta la última versión, que fue la más óptima, se sigue utilizando. En radios grandes que yo estuve, el programa que se utilizaba era Jazzler. Claro. Porque pues estaba otro programa que se llamaba, a ver si me recuerdas, Osmar, Audioball. Sí, Audioball. También quedó Radio 5, perdón, el Radio 5, claro, también. El asunto con el Radio 5 que era totalmente, o sea, había que comprarlo. El software era gratuito, pero la empresa en Argentina te vendía era como un conector de estos monitores viejos, y uno lo conectaba por allí, y eso era la llave. Si ese aparatico no estaba conectado, allí no funcionaba el Radio 5. Claro. Y pues el Radio 5 también era muy complicado, pero para radios profesionales, para radios que necesitaban que tener accesos y cosas que el operador no se metiera tanto a jorungar en el programa, claro, a nivel de seguridad era muy bueno. Después el Jazzler empezó a mejorar eso también, empezó a conceder permisos, pero las radios comerciales utilizaban el Radio 5. Hasta el año, ponte tú, el año 2007, 2010, vamos a redondear al año 2010,
ya las radios comerciales empezaron a utilizar el Jazzler. Sí, tenían Jazzler. Pero resulta que, ¿sabes qué? Claro, uno porque está en una parcela llamada Venezuela, grandísima, sí. y entonces no sabías cómo era la jugada afuera. Pero el problema de Jazzler, como te digo, yo también soy Team Jazzler, quizás no al 100% como tú, pero porque yo dejé de trabajar con él en el 2012, porque estuve desde el final del 11 hasta casi final del 14 dedicado a full con la televisión, haciendo cosas audiovisuales, y entonces no lo manejé más. Cuando regreso de nuevo, como un bache de tiempo, que como que regreso de nuevo a la radio, veo que me encuentro con esto, que hay sistemas de 64, hay servidores o PC que quieren montar como la computadora principal del estudio, y ya no venían para instalarse a 32 bits, sino 64. Y ahí comenzó el choque de que empezaba Jazzler como a relegarse en ese aspecto. Yo después olvidé ese punto porque, bueno, salí como pastor y bueno, me olvidé en cierta forma de eso como por espacio de casi 4 años. Cuando vuelvo y regreso, que entro aquí de nuevo y cuando llego a Argentina, veo una realidad pues tremenda acá, porque aquí manda son los software nacionales. Aquí hay una compañía que se llama Hard Data y tiene un emporio a full del software, tanto en TV como en radio. Pues las radios que de la misma manera como en Venezuela, que las radios que eran, tú sabes, habilitadas con un permiso, se casaban con un proyecto completo de software, de computadora, de la consola que tenía. O sea, aquí le llaman a eso homologado. Cuando la radio está homologada, pues entra como que en ese filtro completo y tiene que ser un modelo específico de la consola, el software con su serial, todo tal cual, y los aranceles mensuales que tienen que pagar a los derechos de autor por el uso de la música nacional. Eso también era en Venezuela igual, pero acá Hard Data se montó en esa ola y bueno, nadie lo ha bajado todavía. Pero las otras emisoras que empezaron a entrar en el juego, como las emisoras online, las emisoras de las iglesias, las emisoras virtuales que no tenían antena, pero salen por una aplicación o salen por web, estas emisoras, como no eran controladas por ese gremio, que controlara esas emisoras. Claro, entonces empezaron a usar como más Radio Voz. Entonces Radio Voz es el que ha estado como de acá, por lo menos en Argentina, pues bastante full, y así como de tercero, cuarto, podría decir yo que será radio. Pero cuando yo nombré aquí Jazzler, la gente pues de 10 emisoras, una. Imagínate. Porque todo lo demás era Hard Data. Hard Data, y Hard Data tiene un nivel de complejidad también tremendo, porque es un software que se maneja con base de datos y también tiene su complejidad para usarlo, pero es muy exacto a la hora de la automatización. Es una cosa pues de loco realmente. Y bueno, Will, entonces tuviste pasando. Sí, no, de allí estuve como que en radio, lo que en Venezuela se le llamaba a ese tipo de radios comunitarias. Ajá. Cuando pues hubo el boom de que ciertas personas, no con tanto poder adquisitivo, podían tener acceso a un medio de comunicación radial. Y ya después de eso, un amigo un amigo militar, él me ofreció como una promoción, o sea, ser como coordinador de eventos en un CIN que estaba a cargo de los militares en aquella época. Hola, soy Osmar Álvarez. Aprovecha la oportunidad que estás conectado allí en la plataforma de tu preferencia, que puedas seguirnos, puedas suscribirte, como también puedas tener reacciones dándole like o también comentando, y a la vez también compartiendo nuestro contenido con alguien que lo necesite. Aprovecho también esta oportunidad de oro para decirte que puedes contribuir con nosotros dándonos donaciones siempre que esté a tu alcance. Tienes a disposición el PayPal
como también Mercado Pago, solo disponible en la Argentina. Lo puedes hacer a través de este correo, osmartramites@gmail.com. Te lo agradecería muchísimo. Y sigue disfrutando de Sin Formato, el podcast. En aquella época. Y allí conocí, estando Corpo Industria. ¿Cómo? En Corpo Industria era. Corpo Industria, sí, en el cine Corpo Industria, lo que fue. Se nos va a caer la cédula. Sí, no, ese cine es súper viejo, pero funcionaba a un nivel. Sí, me y imagino. Este amigo se llama Ricardo Chávez, y él me invitó a trabajar ahí con él, y estuvimos trabajando como promoción de eventos y promocionando el cine. Y allí conocí a una persona, o sea, porque Ricardo Chávez siempre me decía de que yo tenía mucho potencial, que yo estaba encerrado, que sería bueno que yo explotara lo que yo sabía, que buscara, pero pues yo era muy joven, yo tenía que 19 años. Claro. Y yo yo estaba muy contento donde estaba, pero Ricardo Chávez siempre como que tenía esa visión, me decía que yo no estaba para estar allí, sino que pues tenía que estar en otra parte. Y claro, fue un muchacho locutor de una radio comercial, y Ricardo Chávez le habló de mí y concretó, mira, sí, yo creo que están solicitando un operador por allá, porque en ese cine yo hacía promociones, y esas promociones yo las grababa, dando como que a conocer las funciones que tenía, y esa grabación rodaba en las radios donde se hacía la promoción. Claro, claro. Y entonces uno de esos muchachos locutores que tenía a cargo la responsabilidad de ir, buscarla. Eso fue como en el 2007, 2008, ¿verdad? Estamos hablando. Sí, yo me acuerdo de eso. 2007. Y entonces ese muchacho Ricardo habló con ese muchacho, y él, sí, yo creo que sí, y yo, así pues, que él ni me preguntó ni nada, si yo quería o no quería, no, que él es muy bueno, que es chévere y tal, y yo, y a los 5 días me consiguieron una cita con el director de esa radio, que era parte del Circuito Alianza. Wow. El extinto Circuito Alianza, sí. específicamente para Jet, una radio como la radio joven de la época. Y a mí me preguntaron, mira, ¿tú conoces de radio? Sí, yo conozco de radio. ¿Usted conoce de micrófonos, de consolas? Sí, yo sé, sí, yo he trabajado. ¿En dónde has trabajado? Bueno, en esta. Bueno, son radios comunitarias, pero pues conozco. ¿Y conoce el Radio 5? Y yo vi que... sí, lo conozco. No, y ahí fue o sea, escuché la voz de mi abuelo en mi cabeza, que decía, él dice, nunca diga la palabra no. Si usted no sabe, diga que sí. Claro. Y usted aprenda, pero nunca diga que no. Claro, y yo dije, sí sé. Y yo por lo menos dije que sí, pero bueno, los programas deben ser play, stop. Claro. Y entonces, bueno, vaya al estudio y vamos a hacer una prueba. Y el muchacho que estaba de operador de guardia en ese momento, como que se dio cuenta de la cosa y me dio como una breve explicación. Y me dijo, bueno, y la capté. Y bueno, y quedé como operador avance, que era lo que estaban solicitando, para trabajar los domingos, de 6 de la mañana a 2 de la tarde, o de 2 de la tarde a 12 de la noche. Wow. Y pues... esa Jet estaba por... Estaba en Los Amanes. Ajá. Claro, yo pensé que me iba a decir que estaba por ahí por Parque Aragua, pensé. No, la de Parque Aragua es... ay, se me olvidó, vale. Que estaba en un cerro, que la Independencia. Claro. Yo trabajé Master. Yo trabajé en esa radio también, ya te voy a contar. Esa radio fue una experiencia súper genial, porque el señor Tony El Villar, el dueño de la radio, y pues el encargado, una persona de un carácter fuerte, un tipo serio, me enseñó una lección que me sirvió, pues, en radio para toda la vida, y después te cuento de eso. Para culminarte como entré allí al Circuito Alianza, en aquella época los operadores avance, yo creo que la generación de hoy no lo sabe, que los operadores avance, cuando tú entrabas desde cero,
sea, te decían, o sea, yo no lo viví cuando era un niño en Aragüeña 650, porque pues era como un invitado, pero ya adentro ya le decían el ratón de radio, porque yo no, o sea, básicamente esa vacante es como para muchachos. Muchachos que salieron de bachillerato, que no hayan qué hacer, que no saben qué hacer con su vida, porque el ser operador avance era fuerte, porque era que tú estabas en tu casa un día miércoles, por ejemplo, y el operador faltó. Porque en aquella época habían 3 guardias, estaba de 6 de la mañana a 12 del mediodía, de 12 del mediodía a 6 de la tarde, y de 6 de la tarde a 12 de la noche. Esas eran las guardias de lunes a viernes, perdón, de lunes a sábado. Y entonces los domingos eran los avances, pero los avances en la semana tenían que estar muy atentos, muy pendientes, porque de repente un miércoles a las 12 te llama el operador de la mañana y te dice, mira, Omar, sabes que me acaba de llamar este muchacho que me hace la guardia ahorita en la tarde y no puede venir. Y yo obviamente yo no me puedo quedar pegado hasta las 6 de la tarde, que venga el otro operador. Véngase. No es que si puedes venir, no es que si vamos a ver, será que puedes, por favor, no, véngase. Sí. Uno no puede decir que no. Claro, claro. Porque esa era la función. Cuando te contrataban te decía eso, mira, tú tienes que estar ahí al pie del cañón, tienes que estar a ver si surge, si pasa algo, si hay una eventualidad o si hay un evento y el operador es de guardia de ese turno, ese operador se va para el evento. Y claro, en el estudio queda el operador avance. Sí, así es. Y pues fue una época de adrenalina o de aprendizaje de adrenalina, porque uno ponía el teléfono por ahí cerca del televisor y uno viendo su programación y que se avisaba cuando llegaba un mensaje o una llamada. Ese era el preaviso de los teléfonos de aquella época. Sí, sí. Y que sonaba la señal y ¡ay, me están llamando de la radio! ¡Aló, mira, para que te vengas ya! Dale, pues, en 15, 20 minutos estoy allá. Y fuego, pues. Luego de eso, se va un operador. Y, pues, obviamente, uno queda... O sea, si un operador se va o renuncia o lo van, uno queda como... O sea, uno está dispuesto a cubrir esa vacante. Y pues un operador se fue y rotaron las cosas, bueno, se rotó todo, bueno, el de la tarde para la mañana, el de la noche para la tarde, y bueno, yo un operador avance, cualquiera de los dos que quiera, se mete para el turno de la noche y quedé yo para el turno de la noche. Y así fue, empecé en ese turno de la noche, en Jet. Después esa radio tuvo unos inconvenientes legales, y al lado estaba otra radio, era Platino, y allí fue donde entré a Platino, como operador también de estudio al aire. Ya allí conocía, ahí estaba Platino, era la emisora matriz del noticiero del Circuito Alianza que salía en toda Venezuela, y pues obviamente las dos radios estaban al lado, estaban una puerta y otra puerta, estaba Jet, estaba Platino, pero la emisora matriz era Platino y de allí uno se pegaba a la señal de Platino para sacar el noticiero. Y allí conocí a Yelida de Lima, una periodista, y yo la ayudaba a buscar las noticias. Y me decía, Will, búscame tal noticia, mira, redáctame eso una cosa. Y así fue como que empezó a gustar como el mundo periodístico también. Y en esa época que está bastante vinculado, siempre está vinculado a buscar un medio para transmitir, que en este caso sea la radio, la televisión y ahora, por supuesto, el internet. Claro. Y allí fue donde me vi interesado en estudiar comunicación social y mientras que estudiaba comunicación social, estudiaba también, pero no trabajaba. Entonces yo trabajaba de 6 de la tarde a 12 de la noche. Llegaba a mi casa a una de la mañana, 2:30, wow. Y me tenía que parar a las 4 de la mañana porque yo vivía en Maracay y yo estudiaba en Valencia, en Arturo Michelena. Sí, y claro. Pues, en aquella época no había carritos que llevaban del Biclow hasta la universidad,
sino que uno se iba en los autobuses que venían desde el centro de Valencia y ya venían full, y eso era una odisea ir a la universidad a esa hora porque era muy difícil agarrar autobús para la universidad. Qué tremendo. Y pues, salía de Maracay a las 4:30, 5 de la mañana, estaba llegando a las 6:30 al Big Low para entrar a las 7 de la mañana a la universidad. Y bueno, y así me fui como que bandeando entre los estudios y el trabajo en la radio. Luego de eso, ¿No te graduaste, no? Pues no logré graduarme, porque pues resulta que ya cuando uno entra en el 5º semestre, uno tenía que, habían carreras, pero había materias que se habían exclusivamente en la noche, y yo no podía porque pues el tema horario, porque y yo dije, bueno, mientras tanto yo no puedo seguir estudiando porque pues no tengo las posibilidades, porque ¿qué sucede? Los alquileres de las habitaciones eran muy costosos. Y bueno, estaba alquilado también en Maracay, entonces el alquiler en Maracay era muy difícil para mi mamá y para mí, que mi mamá me ayudaba mucho en el tema económico en aquella época. Sí, me acuerdo. Y pues era muy difícil pagar un arriendo o un alquiler de un apartamento en Maracay, y la habitación en Valencia, que era el valor, una habitación en Valencia valía lo mismo que se pagaba en Maracay por el apartamento. Y pues, bueno, vamos a congelar mientras tanto y vamos a ver qué hacemos más lueguito. Y pues, en ese más lueguito me ofrecieron me ofrecieron trabajar en Ciudad. Todo un viaje eso, ¿no? ¿Cómo? Todo un viaje, es todo un viaje todo lo que me estás contando. Sí, y pues entonces ahí yo solicité el cambio de horario de la noche, lo solicité para la mañana porque yo trabajaba, el horario que me ofrecieron en Ciudad era del turno de la noche. Entonces, bueno, solicité el cambio. Sucede que pasaron unas cosas en el departamento de grabación de Platino, o del Circuito Alianza, porque realmente el estudio de grabación de Platino era del Circuito Alianza como tal. Y yo dije, bueno, yo sé editar, yo sé, o sea, tú sabes, bueno, si es que este muchacho se va y no hay quien lo cubra, y ya, y que bueno, vamos. Y ahí fue donde entré en el estudio de grabación del Circuito Alianza, y salía del Circuito Alianza y me iba para Ciudad. Y allí pues en Ciudad fue súper genial porque allí conocí personalidades como Betty Haas, la actriz cómica, que ella tenía un programa allí con Jesús Balbán, y pues fue una escuela humorística o sea, yo nunca había hecho, había hecho programas de humor, tipo show, pero trabajar con una actriz profesional, actriz profesional de humor como es Betty Haas, o sea, uno una leyenda en RCTV. Exacto, sí, de La Rochela. Y yo era operador, pero uno aprendía muchas cosas allí. Claro. Uno veía cómo ellos hacían sus actuaciones, sus cosas, porque eran personajes que ellos tenían, y oye, súper genial. También allí conocí a Nani Vázquez, la que hoy se llama DJ Nani, y pues también fue una experiencia súper chévere, porque o sea, esa locura, esa irreverencia de la radio que yo jamás había vivido, la tenía ella. O sea, era de radio irreverente cuando en aquella época nadie se atrevía a hacer eso. Y pues súper, o sea, fue una experiencia súper genial porque yo nunca había vivido en los años que ya tenía, en los pocos años, en los 3, 4 años que tenía haciendo radio, nunca había hecho ese formato. Y pues ya a raíz de eso, de esa incursión en el Circuito Alianza y en Ciudad, que también era una radio conocida porque tenía mucha trayectoria, empezó a escucharse mi voz, o mi voz no, mi nombre. Will Arias, ya cuando me presentaban, mira que él es el de no, y tú sabes algo, Will, que yo conocí a varios, como a 3 más o menos, en diferentes etapas, de estar en la parte de trabajo en radio y en TV, que eran
estudiantes de comunicación social en su última etapa ya como para graduarse. Hola, soy Osmar Álvarez. Aprovecha la oportunidad que estás conectado allí en la plataforma de tu preferencia, que puedas seguirnos, puedas suscribirte, como también puedas tener reacciones dándole like o también comentando y a la vez también compartiendo nuestro contenido con alguien que lo necesite. Aprovecho también esta oportunidad de oro para decirte que puedes contribuir con nosotros dándonos donaciones siempre que esté a tu alcance. Tienes a disposición el PayPal, como también Mercado Pago, solo disponible en la Argentina. Lo puedes hacer a través de este correo, osmartramites@gmail.com. Te lo agradecería muchísimo. Y sigue disfrutando de Sin Formato, el podcast. En la parte de trabajo en radio y en TV, que eran estudiantes de comunicación social en su última etapa ya como para graduarse. Y es tremendo, sin demeritar, por supuesto, los estudios ni nada, porque son importantes, eso nos llevan a otro nivel. Pero el campo, hay una diferencia entre estudiar y cuando tú te encuentras en la realidad del campo laboral. Sí. Entonces, hay veces hay un bache, yo le comentaba eso a mi esposa hoy en la tarde, hay un bache en que cuando tú te gradúas, te estás graduando primero con un pensum que fue aprobado hace 3, 4 años a lo mucho. Sí. Y entonces en ese rango de tiempo a la par, en ese mismo tiempo cambiaron las cosas en el campo laboral. Entonces cuando llegas tienes un retraso, cuando te gradúas y vas al campo laboral tienes un retraso como de 8 años. Sí. Y yo veía muchos chicos, unos sí tenían talento, pero otros que estaban en su fase terminando y ni siquiera sabían leer bien. No leían bien, no redactaban algo claro. Por supuesto que juega mucho el papel de lo que es estar en esto, meterse, tener la experiencia al aire. Y los chicos pues no la tenían, a pesar de que tenían ya prácticamente, le faltaban unos cuantos meses, un semestre para graduarse, pero se veía que había mucha falencia. Sí. Me conseguí con uno que trabajó con nosotros en televisión, que se llama Einstein Briseño, no sé si lo conociste, pero que él estuvo en Color TV, en la parte de, que creo que esa después le cambiaron el nombre a la televisión, y él quedó como el ancla de deporte, pero estuvo con nosotros un rato haciendo las pasantías en Cagua, en la televisión que estábamos en Cagua, y después pues incursionó allá allí, incluso creo que después fue a Meridiano, y después bueno, le perdí la pista a dónde se fue, pero era tremendo. El chamo era o sea, muy dedicado, constante, y eso juega un papel importante, por lo menos no solamente en el campo de la comunicación, yo creo que en todo en la vida. Sí, tal cual. Sí, mira, fíjate, yo que viví la etapa de estudiante de comunicación social, allí muchos vivimos el estrés estudiantil, que es pasar las materias, que no me quedara, que porque si no tengo que pagar el verano. Claro, pues claro. Eso es algo que todo estudiante, por lo menos de comunicación social, lo vive, que realmente no es porque, o sea, lo que quieren es pasar la materia, realmente. Uno vive estresado para pasar las materias, para no tener que, tú sabes, pagar de nuevo la mayoría de los estudiantes. Y muchas veces nos olvidamos de lo que realmente hay que aprender. La mayoría, no todos. Pero pues al tiempo yo conocí personalidades que, o sea, estaban apenas empezando a estudiar comunicación social y tenían un talento, que tenían un talento impresionante. Te puedo mencionar, por ejemplo, María Clara González, o sea, un talento impresionante. Esa niña, cuando yo la conocí, tenía 17 años y estaba en el segundo semestre de comunicación social y parecía que se estuviese graduando. Conocí a otro muchacho que se llama Anthony Tovar. Anthony, wow, o sea, un talento también, o sea, no solamente a nivel de cámara, a nivel de locución, de redacción, sino que también técnico.
Y pues impresionante. Y así, no te sigo contando porque si no, pues la lista es larga. Claro. Pero pues sí te digo que ahí, yo creo que en cada promoción de cada universidad habrán unos, o sea, por decir un porcentaje, un 15% de la población estudiantil graduada, que son personas que tienen un talento que realmente es su vocación. Sí, Pero sí. realmente, pues, como te digo, es parte también, o sea, yo lo digo que también es parte de la formación personal, que la universidad te enseña, o sea, como que las herramientas, el ABC, la práctica, Sí, o unas pequeñas prácticas, y ya queda de parte de uno, de la curiosidad, el querer saber, el querer ser mejor también, en lo que uno ha aprendido. Y por eso es que hay personas que destacan más que otras. Y pues yo creo que todo está en practicar. Están en practicar, porque yo recuerdo un muchacho que yo, o sea, en una de las radios o en la última radio que yo estuve en Venezuela, o sea, yo servía como de coach de locución. Porque uno cuando está, o a mí me enseñaron que uno como jefe de grabación, uno tenía que escuchar atentamente lo que estaba diciendo la persona, porque si le faltaba una S o no se entendía algo lo que dijo, uno decía, mira, ya va, vamos a repetirlo, porque no se escucha bien, no se entendió, lo dijiste mal. Y había un muchacho que siempre había choque, porque yo siempre le decía, mira, tú puedes más, practica más, lee, y pues yo como que las personas que pasaron, o sea, que por mi estudio de grabación, siempre yo lo intentaba educar, enseñar, y él fue uno de ellos. Y hace como un año y medio más o menos, él me escribió por Instagram y me dijo, mira, Will, yo la verdad todas esas cosas que tú me decías, que estudiara, que practicara, las tomé en cuenta, y mira lo que estoy haciendo ahora. Estoy en Globovisión, soy corresponsal de Venevisión también. Y entonces, oye, uno de verdad se siente como que orgulloso. Claro. No tanto porque, bueno, le enseñé a alguien y aprendió, no, sino que pues, o sea, por un legado, porque uno está en esta vida y uno es un instante, y a veces pues uno no sabe qué está dejando, o qué estela estás dejando, una estela buena, una estela mala. Y pues eso a uno le da como esa satisfacción, que uno dice, oye, hice algo bueno para una persona, y esa persona le está yendo bien por las recomendaciones que uno le pudo dar. Y eso se siente bien, y uno dice, bueno, en ese momento hice las cosas bien, y entonces eso quiere decir que voy por buen camino hoy día. Y es una cosa muy bonita. Sí, impresionante, ¿no? Que saber que uno pudo dar un pedacito para brindarle a alguien, que ese de allí pues siguiera su camino, pues es valioso, es valioso. Y bueno, esta etapa la hemos destinado a saber tu primera fase de lo que se hizo en Venezuela, todo ese legado de comunicación. Bueno, hemos conversado con Will Arias, por supuesto, venezolano, que nos está representando en el país de Colombia. Y bueno, contándonos las anécdotas, experiencias, por supuesto, del mundo de la radiodifusión, específicamente, aunque precisamente quizá no tuvo un alcance nacional, pero sí tuvo un alcance local bastante notable. Precisamente en nuestra ciudad natal, como lo es Maracay, y que por supuesto el mundo de la radiodifusión, igual el mundo de los medios, no era tan fácil el acceso como lo es ahora. Digo fácil porque ahora tenemos un tercer medio que está pues esto en escena, que es precisamente las redes sociales, y por supuesto han quizás nacido tantos comunicadores, tanto de oficio como que han nacido artísticamente allí, bien sea por YouTube, Instagram o TikTok, cualquiera de estas redes, que también sirven como un canal de información y a la vez de desinformación, pero eso sería otro tema para conversar. Así que bueno, cerramos este primer episodio, la primera parte
hablando con Will Arias, y por supuesto nos vamos a una segunda parte, por supuesto, esta próxima semana por todos estos medios que tenemos nosotros acá en Sin Formato, el podcast. Así que suscríbete, añádenos allí, síguenos a nuestras redes sociales, @RafaelAlvarez77, en todas las redes que conozcas donde haces vida, pues nosotros estamos allí. Facebook, YouTube, Instagram y Spotify. Así que bueno, se despide Osmar Álvarez y pronto regresamos con la segunda parte de nuestro amigo acá, Will Arias. Bendiciones. Este podcast es presentado por SBTV, diseño de flyers y arte digital. Producciones Mendoza, FP, especialistas en spots publicitarios, en audio y video. Ministerio Internacional Nueva Vida, www.nuevavidainternacional.org, con su podcast en Spotify como Nueva Vida Contigo. Y esto fue Sin Formato, el podcast. Nos conectamos en una próxima oportunidad.